En la predicación anterior vimos el relato que Moisés nos hizo del registro que nos dejó allí de los descendientes de Caín, que vimos en el capítulo 4, versículos 17 hasta el 24. Moisés allí nos relata cómo Caín se fue a la tierra de Nod y allí encontró a una mujer, se casó y comenzó una civilización. Y en desafío a Dios, que le había dicho que sería errante por la tierra, él construye una ciudad y le pone el nombre de su hijo Enoc. Y la lista de los descendientes de Enoc es muy vasta, pero destaca entre ellos un personaje que es Lamec, cuyos hijos se convierten en los padres de diversas actividades o desarrollos culturales de la sociedad de aquellos días, como el pastoreo de ganados, la metalurgia, la misma música. Pero no tarda mucho para que se manifieste el verdadero estado espiritual de aquella generación. Esa civilización estaba corrompida. El propio Lamec toma para sí 2 mujeres, iniciando así la poligamia y quebrando de esta forma el patrón monogámico que Dios había establecido en el jardín del Edén. Después este Lamec se vanagloria de haber matado a un joven, porque este joven de alguna forma lo había atacado y herido, y Lamec asume también el lugar de Dios, pronunciando una maldición sobre aquella persona que lo matase a él, a semejanza de esa maldición que Dios puso sobre Caín, de aquel que matara a Caín. Lamec ocupa el lugar de Dios y pronuncia una maldición para aquel que sea su asesino. A pesar de todo, la civilización de Caín tiene sus primeros avances, pero todos ellos están mezclados con el avance del pecado y la corrupción de la raza humana, que claramente se manifiestan aquí, en aquella cultura que llegó al desarrollo, llegó al momento del diluvio. Esta descendencia, hermanos, aquí es la descendencia de Caín, es la descendencia del linaje de la serpiente, no lo olvidemos. Dios puso enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Le dijo a la serpiente que vendría alguien que pisaría su cabeza. Hoy veremos la descendencia de la mujer. Así que esto fue lo que vimos en el capítulo 4, hermanos. Ahora en el capítulo 5, Moisés retrocede en el tiempo para traernos y narrarnos la descendencia de Adán a través de Set, la línea piadosa, la descendencia de la mujer. Sus primeros hijos fueron Caín y Abel. Abel fue muerto por Caín. La genealogía de Caín es relatada como vimos, pero Dios le dio a Adán y Eva otro hijo llamado Set en lugar de Abel. Y ahora Moisés registra la genealogía de Adán por la vía de Set, que constituye, como os dije, la descendencia de la mujer, la descendencia santa en oposición a esa otra descendencia de Caín, que es la genealogía de la serpiente. Algunas observaciones generales, hermanos, sobre estas genealogías que vamos a ver aquí hoy. Algunas características están muy claras aquí. En primer lugar, lo que vemos aquí, hermanos, son 10 párrafos, desde el verso 3 hasta el 32, son 10, 2 párrafos, y cada párrafo se refiere a una generación. Cada párrafo tiene la misma estructura que los demás, o sea, nos dice cuántos años tenía la persona cuando engendró a este otro sucesor o personaje, aquel descendiente que es nombrado aquí en particular. Después, cuánto tiempo más vivió después de haber engendrado a este descendiente. Y se nos dice que tuvo hijos e hijas, y nos da el total de años que vivió, y termina con este epitafio: y murió. Pudo haber vivido 900 años, pero al final el epitafio es el mismo. Lo que está escrito aquí en la lápida del cementerio es lo mismo: y murió. Por lo tanto, son 10 generaciones, 10 párrafos, todos ellos siguen la misma estructura, con algunas excepciones notables que iremos viendo a medida que surjan, ¿verdad? La segunda cosa que quiero señalar, y que vamos a ver cuando leamos estos párrafos y estas genealogías, es el hecho... se me había olvidado de grabar. La segunda cosa que vamos a ver, hermanos, cuando leamos estos párrafos y estas genealogías, es el hecho de que todo el mundo, hermanos, mencionado en esta lista, vivió mucho más tiempo del que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?
El que menos vivió fue Enoc, 365 años. El que más años vivió fue Matusalén, 969 años. Y esto es un poco más, ¿verdad?, de lo que vivimos nosotros en nuestros días. No sabemos las causas naturales que promovieron esa longevidad o causas sobrenaturales, no lo sabemos, que hicieron que estos antidiluvianos tuviesen una longevidad tan extraordinaria como esta. Hay diversas hipótesis que no voy a entrar en ellas. Si alguno tiene curiosidad, que me pregunte después. Pero nos podemos imaginar el propósito, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál fue el propósito para que estas personas viviesen tantos años? Pues no importa cuál sea la causa que Dios usó para que viviesen tantos años. El propósito parece ser evidente, hermanos, y era preservar el conocimiento de Dios a lo largo de las generaciones y transmitirlo para las generaciones futuras. Ese es el propósito que entendemos claro para que estas personas viviesen 900 y pico de años. Cada uno de ellos vivió centenares de años, pudo convivir durante muchos años con las siguientes generaciones, quizá 3 o 4 generaciones, vivieron al mismo tiempo, de tal forma que podían decir, a ver, Adán, ¿qué fue lo que pasó realmente allá en el Edén? Le podían ir a preguntar al propio Adán, sus nietos, sus bisnietos. Adán, ¿es cierto esto? Sí, sí, sí. Yo conviví con Adán y me lo contó. Adán convivió con varios de sus descendientes y siempre podían volverse a ellos y preguntarles, oye, ¿fue así, Adán, lo que ocurrió en el jardín, como tú nos lo has contado? Sí, sí, fue así, fue así. ¿Y fue así como desobedeciste a Dios? Sí, fue así. Pasó esto y aquello, y le contaban la historia una y otra vez, las veces que fueran necesarias. Y Adán, ¿y realmente existió el árbol del bien y del mal? ¿Y el árbol de la ciencia, del bien y del mal? Sí, sí. ¿Y el árbol de la vida? Sí, sí. Allí estaban, en el centro del huerto del Edén. Todo eso es verdad, todo eso existió. Y iba contando a sus hijos, sus nietos, a sus bisnietos, y se iba transmitiendo el relato, y siempre había la oportunidad de ser corregido, porque estaban testigos, había testigos de ese relato. Por lo tanto, Adán acompañó durante varias generaciones, y después el hijo de Adán y el nieto de Adán, y esa es la razón de esta longevidad, ¿verdad? Porque durante ese periodo el conocimiento, hermanos, hasta ese momento no era transmitido de forma escrita, sino que se transmitía oralmente, oralmente. Cuanto más tiempo los testigos viviesen, más seguridad aportarían a la transmisión del relato bíblico. Cada uno de ellos enseñó respecto a Dios a varias de sus generaciones hasta llegar al propio Noé. La tercera cosa importante también que nos impresiona aquí en este relato es que dice que todos ellos tuvieron muchos hijos e hijas. Todos ellos. Una persona como Adán, que vivió 930 años, ¿tú has calculado cuántos hijos pudo haber tenido? Ya no digo que tuviese uno por año. Cada 5 años que tuviese un hijo, echa la cuenta, te sale una media de 200 hijos. Pero eso se multiplica exponencialmente, porque a su vez los hijos de Adán, al llegar a cierta edad, 20, 30 años, se casarían con una prima, una hermana o quien fuese, y a su vez tendrían hijos. No sabemos cuántos hijos tuvo Adán, pero aquí nos dice que tuvieron hijos e hijas, y esto fue un efecto multiplicador. Aparte, contaban con la bendición de Dios. La bendición de Dios consistía precisamente en esto, en ser prolíficos, en multiplicarse, en llenar la tierra, que es el mandamiento que Dios les había dado allá en el jardín del Edén. Dios les había dicho a ellos que debían multiplicarse y llenar la tierra, y ahí estaban cumpliendo ese mandato, ¿verdad? Entonces, en una forma muy rápida, la humanidad se esparció por aquella región toda de Mesopotamia, y que hoy es conocida como el Medio Oriente. Y fue rápido, la humanidad ocupó toda aquella región y se esparció creando una cultura, una civilización, construyendo ciudades como vimos ya la semana pasada, ¿verdad? Los descendientes de Caín. Caín construyó la primera ciudad. Ahora, al trazar la genealogía de esta cantidad de hijos, todo parece indicar que Moisés no está siguiendo al primogénito,
sino aquellos que más se destacan por su piedad, aquellos personajes fieles a la promesa que Dios le había dado de que de la descendencia de la mujer vendría aquel. Y Moisés se fija en esa línea genealógica de los fieles a la promesa, aquellos que se destacaron más por su piedad, aquellos por quienes vendría la esperanza del Mesías. Por tanto, no significa que fuera necesariamente el primogénito, el primer hijo que tuviesen, sino más bien aquel por quien el conocimiento de Dios sería preservado y transmitido a las siguientes generaciones. Eso nos ayudará a entender más adelante que debemos de tener cuidado con esto, con este tema de las edades, que debemos tener cuidado con esto de las genealogías, especialmente a la hora de intentar calcular la edad de la tierra o la edad de la humanidad. Yo hace unos años atrás me puse a sumar la edad de los patriarcas, todo para hacer un cálculo de cuántas personas habría aproximadamente cuando vino el diluvio. Y sumando solamente las edades de estos prediluvianos, me salían unos 1700 años, pero seguramente que fueron más, porque hay saltos entre ellos. Pero teniendo en cuenta que fuesen unos 2000 años desde Adán hasta el diluvio, ¿cuánta gente no habría sobre la tierra? Contando que cada 50 años la población se doblase, haced el cálculo, salen casi 800 millones de personas. Vamos a dejarlo en la mitad. Solo 8 se salvaron. Pero eso es otro tema, eso cuando lleguemos al diluvio podemos comentarlo. Entonces Moisés aquí escoge trazar la genealogía de los piadosos, los fieles, y no necesariamente por ser el primogénito hasta llegar a Noé, que es donde concluye la 10ª generación desde Adán a Noé. Después de estas observaciones preliminares, vamos a intentar entender lo que Moisés está haciendo aquí y que tiene que ver con nosotros. Y veremos también la importancia de este capítulo para la historia de la redención, hermanos. Moisés comienza definiendo lo que va a decir en el verso 1. Allí dice, verso 1, capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. Esto que tenemos por delante, hermanos, es el libro de las generaciones de Adán. O sea, aquí está apuntando hacia una fuente escrita, un libro, una fuente escrita. Moisés tenía una fuente escrita delante cuando está redactando esto, no necesariamente que haya sido producida durante ese periodo de los prediluvianos, porque ahí la transmisión era oral, pero hubo un momento en que todo esto formó parte de un documento escrito. Y Moisés tenía ahí todos esos documentos o fuentes escritas para poder consultarlas. Por eso dice aquí, este es el libro de las generaciones de Adán. Una lista de los hijos de Adán, una lista de sus descendientes, que llegado un tiempo, un momento, fue plasmado de forma escrita. Este libro, esto que nosotros tenemos aquí, hermanos, en el capítulo 5 de nuestras Biblias, es citado 2 veces en el resto de la Biblia, en forma literal. Una en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Crónicas, y otra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Y están citados ahí para mostrarnos que quien vino después entendió que esta lista no es una lista fantasiosa, no es una lista figurada, sino que estaba formada por personas reales, de carne y hueso. La primera cita la encontramos en el libro de Crónicas, cuando el cronista, el autor de ese libro, registra las genealogías de aquellos que regresaron del cautiverio en Babilonia, después de haber pasado muchos siglos después de esto que tenemos aquí del relato del Génesis. Y fijaros cómo hace este autor, comienza el libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Exactamente los mismos nombres que tenemos aquí en el capítulo 5. Exactamente los mismos. O sea, el que escribió primero de Crónicas, siglos después, refirió esta lista aquí como siendo literal. Literal. No metafórica, no simbólica, sino refiriéndose a personajes reales. Y la reproduce con total exactitud.
Pero lo más importante, hermanos, es que Lucas, el tercer evangelista del Nuevo Testamento, va a hacer lo mismo. Y lo va a hacer cuando traza la línea genealógica del Mesías, de Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 36. Voy a leer desde el 36 al 38 solamente, para no hacerlo muy largo, pero ahí tienes toda la genealogía. Dice, Sala de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalaleel, Mahalaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Va retrocediendo hasta llegar a Adán, y Adán, hijo de ¿qué? De Dios. De Dios. Exactamente el mismo capítulo 5 del Génesis. Y es Lucas quien hace este registro. Lucas entendía que esta genealogía era verídica y envolvía a personas que existieron realmente. Lo más sorprendente, hermanos, es el tiempo que estas personas vivieron. Eso es lo que más puede llamar nuestra atención. Pero fueron personas que existieron. Y para Lucas esto es importante, hermanos, porque termina diciendo que Jesucristo es hijo de Dios. Él nos va diciendo quién fue el Padre hasta llegar a Adán, que era hijo de Dios. En consecuencia, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso estas genealogías deben ser recibidas como históricas, hermanos, porque ellas tienen un propósito, repito, teológico, porque ellas anclan en la historia la salvación de la humanidad. Esto es una historia real, anclada en la historia. Es verídico, no es un cuento de hadas. Ellas anclan el plan de salvación de Dios en la historia real. Como en tiempo de Jesús se menciona a Pilatos, a Herodes, personajes reales que coexistieron con Jesús, que no podemos dudar. Aquí tampoco. La historia está anclada en personajes reales. Y Moisés nos vuelve a contar la historia de la creación del hombre. Recapitula ahora en el capítulo 5 para recordarnos lo que ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 27. Y lo hace antes de entrar en la genealogía de estas personas. Fijaros lo que dice en el verso 1 y 2. Moisés dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán, hombre, ser humano, el día en que fueron creados. Mira, cuando la Biblia repite una cosa es porque es importante. No, lo siguiente, importantísimo. Lo que Moisés está diciendo aquí es lo que él dice en el capítulo 1, versículo 27. Nos lo vuelve a repetir para que no perdamos de vista, para que seamos conscientes de esta verdad. Moisés hace aquí 5 afirmaciones, hermanos, que ya las hemos visto hace ya unos meses cuando comenzamos esta serie, pero que tenemos que volver a repasar, porque estamos viviendo unos momentos muy importantes en relación a esto que se dice aquí, como vais a ver. Y veremos más adelante las razones para esto. Vamos a verlo. Recapitulando lo que ya Moisés dijo en el capítulo 1, él dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Cuándo? Cuando lo creó. Y Moisés dice aquí solamente la palabra su imagen, porque está sobreentendido. Las dos cosas significan lo mismo. Imagen y semejanza son sinónimas, la una de la otra. Al hacer esto, hermanos, Moisés está apuntando al origen divino del hombre. Y también para su dignidad, la dignidad del hombre, de toda la creación. El hombre es el único que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto el hombre fue creado para ser el representante de Dios aquí en el mundo, distinto del resto de la creación, pero Señor sobre ella. La segunda cuestión, hermanos, de la cual Moisés nos informa aquí en los versículos 1 y 2 de este capítulo 5, es que Dios los creó como hombre y mujer. Ahí no vemos que haya un tercer género. Literalmente en hebreo, macho y hembra. Y esto fue mencionado por Jesús. Jesús citó literalmente este pasaje cuando defendió el matrimonio monogámico, el matrimonio entre un hombre y una mujer. No en otra clase de matrimonios. Hombre y mujer, un hombre y una mujer. Y Jesús dijo, pero al principio de la creación, y leo en Marcos 10, capítulo 6, pero al principio de la creación,
varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De esta forma autoritaria de Jesús, Jesús redefinió o definió el sexo biológicamente. Y un cristiano, hermanos, un cristiano, un creyente que recibe este libro como siendo la palabra de Dios, pues no tiene cómo conciliar este relato con la ideología de género tan en boga en nuestros días, que nos dice que la identidad sexual es definida subjetivamente, es como tú te sientas, como tú quieres ser, como tú te percibas, como un producto de la cultura o un producto de la elección de la propia persona. Cuando la Escritura claramente dice que macho y hembra son definidos biológicamente. Dios nos creó así, nosotros nacemos así, nuestra identidad está ligada a nuestro cuerpo. Nosotros somos sexualmente aquello que somos fisiológicamente, físicamente y biológicamente. Eso es lo que somos. No le des más vueltas. Y este punto es muy importante, hermanos, es muy importante. Cuando vas a hablar con otras personas acerca de la ideología de género, es muy importante tener esto en cuenta. Esto nos da claridad. Afirma tus pies en la palabra de Dios. No te dejes llevar por cualquier viento de pensamiento fuera de la palabra de Dios. Dios no se equivoca, Dios no se confunde. Dice aquí que Dios al crearlos los hizo macho y hembra, literalmente en el hebreo, después de haber dicho que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Moisés está destacando aquí, hermanos, el hecho de que a pesar de haber sido creados distintos, macho y hembra, con todo ellos son iguales a los ojos de Dios. Tanto el hombre como la mujer son la imagen y semejanza de Dios. Los dos. Por tanto, la misma dignidad para ambos y el mismo valor delante de Dios. La tercera cosa, hermanos, que Moisés nos dice aquí con tan pocas palabras, ¿cómo se puede decir tanto, hermanos? ¿Cómo se puede decir tanto? Aquí nos dice que Dios los bendijo en el día que Él los creó. Es decir, colocó sobre ellos su favor y su bendición para que ellos, lo que dije antes, se multiplicasen y llenasen la tierra y dominasen sobre toda la creación. Ese es el motivo de la bendición de Dios sobre esta primera pareja, que creasen una cultura, que preparasen su servicio a Dios y que lo adorasen con toda la alegría aquí en este mundo. En cuarto lugar, Moisés nos dice también que Dios lo llamó ser humano. Les dio el nombre de hombre. Ser humano es políticamente correcto, es como se usa en nuestros días, ¿verdad? Es el lenguaje actual, es un lenguaje inclusivo. Cuando decimos hombre, nos estamos refiriendo a la raza humana, hombre y mujer, no al varón solamente. Hombre, es inclusivo, incluye al hombre y a la mujer, es una raza. Es una raza. Pero el hombre aquí es claro, porque es usado en su sentido genérico, hombre. Pero lo importante aquí es preservar lo que dice en el hebreo, hermanos, porque establece que ese ser que Dios creó a su imagen y semejanza, que los creó macho y hembra, es distinto de todo lo demás que Él había creado hasta ese momento. Dios había creado a los animales salvajes, había creado a los animales domésticos, aves, reptiles, y Él creó una categoría distinta llamada hombre. Por tanto, nosotros no somos animales. A veces decimos el hombre es un animal racional, o se dice, ¿verdad? Pues olvídate de eso. No somos animales. El hombre no es un animal racional. El hombre es un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos animales racionales, nosotros somos hombres. Esa es nuestra raza, es distintiva, somos diferentes. Por eso debe ser visto el hombre con dignidad y con diferenciación del resto de la creación. Y esta diferenciación, hermanos, el mismo Jesús, hablando acerca de esto, dijo: si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de vosotros? ¿Cuánto más de vosotros?
que sois creados a imagen y semejanza de Dios. Cuanto más a vosotros, que no somos animales, que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Si Dios tiene cuidado de las aves del campo o de los lirios del campo, cuanto más de vosotros. Cuanto más de vosotros. De esta forma, el Señor Jesucristo está estableciendo la supremacía del hombre sobre el resto de la creación. Somos la corona de la creación de Dios, la cima de la creación, como raza sobre el resto de la creación, pero no con el objetivo de destruir la naturaleza, hermanos, sino con el objetivo de cuidarla, con el objetivo de conocerla, con el objetivo de pastorearla y de administrar toda la creación de Dios. Para eso fue que Dios delegó en el hombre, ¿verdad? Somos los representantes de Dios sobre la tierra, pero nosotros somos hombres, esa es nuestra raza, siendo por tanto distintos de los animales. Y la última cosa que Moisés quiere destacar aquí en este inicio del capítulo 5, yo quiero ir deprisa, pero no tan deprisa que os perdáis, ni tan despacio que se vuelva esto aburrido, ¿verdad? Quiero una cosa dinámica, pero esto hay que enseñarlo, es palabra de Dios y nada es de desecharse. La quinta cosa que Moisés nos dice aquí, hermanos, es que todo esto ocurrió en el día que ellos fueron creados, refiriéndose una vez más al hecho de que eso ocurrió en un día de 24 horas. Un día de 24 horas. Fue un día de la creación, de esos 6 días que Dios tardó en crear todas las cosas, pues en un día particular Dios crea al hombre. De esta forma, Moisés vuelve hacia atrás, recapitula quién es el hombre, recapitula de cuál nos va a trazar su genealogía ahora. Ese hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios fue bendecido por Dios. Él es un hombre, distinto del resto de la creación. Fue creado macho y hembra, iguales pero diferentes. Y ahora entonces viene esa lista de los descendientes de la primera pareja por el lado de Set, quien fue su tercer hijo, el tercer hijo de la pareja, ¿verdad? Que encontramos en el verso 3 hasta el 32. Ahí viene esa lista, ese capítulo 5 que vamos a leer ahora y vamos a avanzar hasta donde nos dé tiempo, ¿verdad? Yo sé que el tiempo corre que vuela. Y ahí está la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 5, versículo 4. Leo de seguido. Y luego iremos viendo poquito a poco. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y tuvo otros hijos e hijas. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, que no se mencionan los nombres. El total de los días de Adán fueron 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enoc con esa edad de 105 años. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enoc y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años. ¿Y qué? Y murió. Enoc vivió 90 años y fue padre de ¿quién? De Cainán. Y vivió Enoc 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalael. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalael y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalalel 830 años más después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de ¿quién? De Enoc. Este ya os suena más, ¿verdad? Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo Enoc otros hijos e hijas.
El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc, repite otra vez más, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este es el único que se dice y no murió. El único, Enoc. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. No es el Lamec de la línea de Caín. Hay nombres que se repiten en las dos líneas genealógicas, pero son personajes distintos. Este Lamec no es el Lamec malo. Este es el Lamec de la línea buena. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Noé tenía 500 años, como veremos a partir del capítulo 6, cuando Dios empieza a tratar con Noé. No es que tuviese los 3 hijos cuando tenía 500 años. Aquí el personaje de Noé va a desarrollarse su historia más profundamente, que es lo que veremos a partir del capítulo 6. No os quiero adelantar nada. Lo iremos viendo poco a poco. Pero aquí se nombran a los 3 hijos y no están en el orden correcto, porque el más joven fue Cam, y aquí está en el medio. Jafet fue el del segundo y Sem era el mayor. Y esta es la genealogía de Adán, hermanos, la genealogía del hombre. Vamos a ver entonces estas 10 generaciones, pero ya os digo, me voy a quedar en el punto más interesante, que es Enoc. No nos va a dar tiempo a más. No nos va a dar tiempo a más. Vamos a ver hasta Enoc. Y lo dejamos ahí en Enoc para la semana siguiente ver a Enoc con amplitud y un poco de Noé, que son los personajes que más destacan aquí. Vamos a ver. La primera generación, hermanos, de Adán a Set, desde el verso 3 al 5. Ahí va. Adán tenía, dice, 130 años cuando engendró a Set. A estas alturas, hermanos, Abel ya había muerto a manos de su hermano Caín. Y Caín se encontraba forajido en el destierro, lejos de la región del Edén, en la tierra de Nod, en donde él había construido una ciudad y le había puesto el nombre de su hijo Enoc. No es este Enoc de esta lista, ¿os dais cuenta? El hijo de Caín también se llamaba Enoc, pero no es el Enoc de la línea de la bendición. Adán probablemente ya había tenido otros hijos e hijas aparte de estos, por lo que dice aquí que tuvieron hijos e hijas, pero no se nos dice. Pero ahora era con el nacimiento de Set que la simiente de la mujer vendría. Es por eso que aquí se menciona a Set y a ningún otro descendiente de Adán. Set. Esa es la línea. Se nos dice en el verso 3, y esto es importante notar esto aquí, que es la única vez que Moisés hace esto. Y aquí nos vamos a detener un poco y terminaremos aquí prácticamente. Dice aquí, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo, dice, a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué Moisés resalta esto en particular? Para mostrarnos que la imagen y la semejanza de Dios, hermanos, continuaba con la humanidad a pesar del pecado, a pesar de la caída, la imagen y la semejanza de Dios seguía siendo transmitida de generación en generación. A pesar de que el hombre había desobedecido a Dios en el jardín y fue castigado y expulsado del jardín, se volvió un pecador. Y eso quiere decir que la imagen de Dios se quitó del hombre. No fue anulada ni eliminada. Solo que ahora esa imagen, hermanos, es transmitida, la imagen de Dios de Adán, cuando Dios crea a Adán, esa imagen es transmitida de Dios de forma directa. Cuando Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, sopló sobre él el aliento de vida y le transmitió su imagen. Pero ahora, a partir de Adán en adelante,
la imagen de Dios es transmitida de generación ordinaria, de padres a hijos. Y el problema, ¿sabéis cuál es, verdad? Que junto con la imagen de Dios viene la corrupción del corazón del hombre. Adán transmitió para su hijo Set y para todos sus descendientes y sus otros hijos e hijas no solamente la imagen de Dios, hermanos, sino que transmitió también su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa. Entonces, Set, hermanos, aquí era tanto la imagen y la semejanza de Dios como era un pecador corrompido e inclinado a todo lo malo, aunque venía de la línea de la bendición, como también su próximo hijo y como también su bisnieto, hasta llegar a ti y a mí, queridos hermanos. Hasta llegar a ti y a mí. Somos la imagen y la semejanza de Dios, pero también heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahí va en nuestros genes, hermanos. Y eso explica muchos conflictos, hermanos. Eso explica nuestras luchas y una serie de otras cosas, ¿verdad? Que quien no tiene la visión bíblica de esto, el que no la tiene, se queda sin entender cómo funciona la personalidad humana, no lo entiende. Después de Set, Adán vivió, dice, 800 años y tuvo hijos e hijas, no sabemos cuántos. A los 930 años nos dice aquí Moisés que Adán murió, regresando al polvo de donde había sido tomado, cumpliendo lo que Dios le había dicho: el día que comieres ciertamente morirás. Y Adán comenzó a morir aquel día que desobedeció. Allí comenzó a morir. Tardó 930 años en morir y su muerte tardó en llegar a esos 930 años. Finalmente, hermanos, la muerte llamó a la puerta y el primer hombre regresa al polvo de donde había sido tomado. Adán regresó al polvo. Después aparece la próxima generación, de Set a Enós, desde el verso 6 hasta el 8. Y vemos aquí que Set, el hijo de Adán, a su vez engendró un hijo y le llamó Enós, y lo tuvo con 105 años de edad. Debió de tener más hijos, más hijas, pero es a través de Enós, como vimos ya en el capítulo anterior, que la descendencia de la mujer habría de venir. ¿Recordáis lo que vimos la semana pasada? Vimos en el capítulo 4, en donde Moisés, allí en un párrafo, ¿verdad?, en un paréntesis, nos adelantó algo de este personaje. Fue durante ese tiempo, el nieto de Adán, que el culto a Dios se desarrolló. ¿Os acordáis, verdad? Capítulo 4, versículo 25 al 26. Y eso ocurrió 300 años después de la salida del paraíso. Después de que Adán fuera expulsado del jardín del Edén. Es cuando Enós recobra el culto a Dios o lo oficializa. ¿De qué forma? Bueno, cuando Enós surge, hermanos, él hace una reforma en el culto a Dios. Ya hacía 300 años que Adán había sido expulsado del paraíso. El culto a Dios con Enós toma una forma más organizada, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Probablemente con líderes, dirigentes, había sacrificios, había derramamiento de sangre de animales y oraciones. Y el nombre de Dios con el cual Dios se revela a Moisés, el nombre de Jehová, es invocado públicamente en el culto. Los descendientes de Adán, a través de Set, se vuelven conocidos como el pueblo de Jehová, los hijos de Dios. Así fueron conocidos a partir de ahí, como veremos en el capítulo 6. Todo esto fue a través de Enós, el padre de él. Set vivió todavía 807 años, tuvo hijos e hijas y murió con 912 años. Después aparece la siguiente generación de Enós. De Enós a Cainán. Enós, quien fue el organizador del culto a Dios, esos 300 años después de la salida del paraíso, a los 90 años engendra a Cainán, por quien habría de venir la descendencia de la mujer. Vivió 815 años más, después de engendrar a Cainán, tuvo hijos e hijas y murió con 915 años. Y vemos la cuarta generación, y lo vamos a dejar aquí, en los versos 12 al 14, Cainán, a su vez, engendró a Mahalael. Hay que tener la lengua suelta para decir ese nombre. Mahalael. No sucede nada extraordinario, apenas dice que tuvo hijas e hijos y murió. Y murió. Y lo voy a dejar aquí ya, ¿vale? Lo retomaremos la semana que viene donde lo dejamos. Y veremos
la parte tan interesante de la vida de Enoch, que va a ser lo más ilustrativo de todo este pasaje, lo más bonito quizás que podamos encontrar. Entonces, hasta aquí la palabra del Señor. Amén.